Un saludo a todos los estudiantes. Les doy una calurosa bienvenida y voy a realizar en este video la presentación de el taller número 5 de matemáticas. En este taller número 5, que es con el cual se finaliza el segundo periodo, vamos a trabajar alrededor de algunos errores muy comunes en las fracciones, en el uso de las fracciones y su representación, así como el movimiento de rotación en geometría. Y por último, en estadística vamos a recordar algunos elementos de la moda y la mediana. Entonces comencemos por echar un vistazo a esos errores que se tienen con las fracciones. Y entonces vemos el primero, que es partes que no encajan. Que una parte no encaje significa que el numerador y el denominador no están del todo bien usados. Entonces, a veces pasa que, como en la imagen que les presento acá, uno ve 5 partes coloreadas y 3 en blanco, y considera entonces que el numerador son las partes coloreadas, 5 partes rosadas, y el denominador son los pedazos que quedan en blanco, o sea, 3 partes. Pero no, recuerden bien que el denominador es todas las partes en las que se divide la fracción. Entonces aquí hay en total 8 partes. La fracción correcta sería 5 octavos, no 5 tercios. Ahora, partes que no son partes. Aquí, por ejemplo, en este triángulo vemos una parte del triángulo coloreada de amarillo y las otras dos partes en blanco. Uno podría decir que eso significa la fracción un tercio. ¿Cuál es el problema aquí? Que una fracción siempre tiene partes iguales. Como una fracción siempre tiene partes iguales, entonces el pedazo que está coloreado de amarillo no es igual a los otros dos pedazos blancos que hay en la parte inferior del triángulo, y por esto no está representando adecuadamente una fracción. ¿Cómo podemos arreglar esto? Partiendo este triángulo en triángulos que sean iguales entre ellos, pero más chiquiticos. Si vemos y comparamos el triángulo 1 y el triángulo 2, nos vamos a dar cuenta que son del mismo tamaño. La diferencia es que este no está partido en partes iguales y el de abajo sí está partido en partes iguales. ¿En cuántas? En total son 36 partes las que encontramos aquí, y la parte amarilla representa 16 36avos. Bueno, ahora, la última parte. Fracciones impropias con cara de fracciones propias. Ese es el error más frecuente que he visto en todos los talleres, y es que le damos la vuelta a la fracción. ¿Y por qué le damos la vuelta? Porque como aquí hay un número 2 y aquí hay un número 9, y al partir la fracción en 2 no completamos los 9 pedazos que tenemos, entonces es más fácil dar la vuelta a la fracción que emplear más unidades. ¿Qué pasa? Si queremos representar 9 medios, aquí no tenemos 9 medios. Aquí lo que tenemos es 2 novenos. Sin embargo, si queremos en realidad presentar 9 medios, como era nuestro objetivo inicial, tenemos que coger una unidad y partirla en 2. No nos va a alcanzar, entonces usamos otra unidad, que también partimos en 2. Entonces llevamos un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios. Y acá seguimos. Acá tendríamos
6 medios, 7 medios en esta parte y nos faltaría entonces otra unidad que nos complete eh, la fracción. Por este lado la voy a realizar. Entonces aquí ya tendríamos los 9 medios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios. Eso es la sección de geometría. ¿Cuáles son aquellos errores que estamos teniendo con las fracciones? A todos nos ocurren estos errores, entonces no se preocupen. Lo importante es poder corregirlos. Entonces recuerden, una fracción, el primer error es que el denominador cogemos las partes sobrantes y no todas las partes de la fracción. La segunda, que las partes no son iguales. Y la tercera, dibujar una fracción impropia como si fuera una fracción propia. Vamos a saltar de aquí a la sección de geometría. Y en la sección de geometría vamos a ver la rotación. Y la rotación es muy importante porque, por ejemplo, el planeta Tierra gira alrededor de su eje y hace un movimiento de rotación sobre su propio eje. Es decir, que cuando está cambiando el día, a lo largo de todo el día, el planeta Tierra está girando sobre él mismo. Y entonces, la rotación es muy importante porque significa girar sobre un mismo punto. Y entonces, como la idea es, en esta sección, elaborar una máquina para rotar, se les da unos materiales y un texto instructivo que tiene ciertos pasos. Y entonces para ese texto, en ese texto instructivo, en ese paso a paso que tienen que seguir, se les pide dibujar en una cartulina, puede ser una cartulina reutilizada, una cartulina reciclada, no hay problema. Entonces, se necesita en la cartulina recortar eh, esta imagen o dibujarla y recortarla en la cartulina, esta imagen, que no sea muy grande porque la idea es que la imagen va a ir dentro del cuaderno. Ahora, se dibuja esa cartulina que por mucho de alto tenga 5 centímetros, es decir, de la punta del árbol a la base tiene que por mucho tener 5 centímetros. Pueden hacerla un poquito más pequeña. Luego van a cortar de esa cartulina 2 tiras de 3 centímetros, 2 tiras que de largo tengan 3 centímetros y uno de ancho. Bueno, recuerden colorear el árbol, ponerlo bien bonito, una excelente presentación. Y el árbol lo van a pegar sobre el extremo de una de las tiras. Después van a tomar una hoja de su cuaderno de geometría y en el centro van a poner un punto, van a dibujar un punto con la letra O. Y sobre ese punto van a clavar el chinche con las 2 tiras en el extremo que está libre. ¿Qué significa esto? Voy a hacerles la presentación de cómo debería quedar. Algo así tiene que quedar. Entonces, esta es la tira, estas son las 2 tiras, la tira verde y la tira morada, en mi caso. Y entonces las vamos aquí va a ir el chinche. En esta esquina, en el vértice de este ángulo, va a ir el chinche. Y en el otro extremo va a ir pegado el arbolito. ¿Y cuál es la intención? Que esta máquina nos va a ayudar a rotar este árbol. Si se dan cuenta, el árbol
va a estar girado cuando llegue a 180. Es decir, no puede quedar el árbol en la misma posición que está acá como si estuviera acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque luego en el taller, en la sección de geometría, se va a pedir que con la máquina de rotación hagan las siguientes rotaciones y las dibujen en el cuaderno. Son dos. La primera es gira la imagen 135 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, vamos a arrancar, vamos a dejar la primera tira fija, en ceros. Y la segunda tira, la que tiene el arbolito, vamos a empezar a rotarla en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar a 135. Aquí es importante que se guíen del transportador. Entonces, con ayuda del transportador van a ubicarse aquí en el centro, en donde está el chinche, van a medir 135 grados, primero con el transportador, luego si giran toda la máquina, hacen la marca en 135 grados con el transportador y luego si giran la máquina hasta el punto donde les indica 135. Cuando lleguen a 135, acuérdense de dibujar el árbol como quedó. No lo pueden dibujar derecho porque, como pueden observar aquí en la imagen, el árbol queda de cabeza. Entonces, como el árbol queda de cabeza, cuando lo dibujen en el cuaderno lo van a dibujar en la misma posición en la que quedó. Y en el segundo ejemplo, en la segunda situación, se les pide ya no que lo giren 135, sino que lo giren 90 grados. Es decir, voy a mostrar el ejemplo. Aquí llegamos a 90 grados y la figura, acuérdense, va a quedar apuntando hacia la izquierda. Entonces, como va a quedar apuntando hacia la izquierda, el árbol va a dibujarse de manera horizontal. Bueno, con esta aclaración podemos continuar hacia el siguiente tema. En estadística retomamos la moda y la mediana. Recordemos la moda. Recordemos que la moda es el dato o la información con más frecuencia, pues se repite más, que en el caso de las gráficas de barras es la barra más alta. Sin embargo, vamos a retomar un gráfico que hemos visto a lo largo de todo este periodo y vamos, por ejemplo, a hallar la moda. Pero la moda en este gráfico no se puede tomar de todas las barras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la barra más larga sería toda América. Sin embargo, aquí más abajo se está organizando por las regiones de América. Entonces, toda América no se puede tomar porque obviamente va a dar la barra más alta. Porque allí se agrupa América del Sur, América Central y América del Norte. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a tener en cuenta toda América. América Latina y el Caribe tampoco la podemos tener en cuenta porque América Latina y el Caribe incluye a América del Sur y América Central. Entonces, ¿cuáles barras vamos a tener en cuenta? Solamente vamos a tener en cuenta América del Sur, América Central y América del Norte. Teniendo en cuenta estas últimas tres barras, vamos a recordar que la moda se puede ver por la barra más alta. Entonces, ¿cuál es la moda entre los puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia? Podemos ver que la barra más alta está representada por América del Sur.
¿Esto qué significa? Esto significa que la moda es que en la región de América en la que más se han perdido trabajos ha sido América del Sur, con 47 millones de empleos perdidos, en comparación con América Central y América del Norte. Ahora, ¿qué otra información también podemos extraer de esta barra? Como tiene las etiquetas, es un gráfico que está completo, entonces podemos ver también que en el periodo de tiempo en el que más se perdieron trabajos fue en el segundo trimestre del 2020. Recordemos cuál es el segundo trimestre del 2020: abril, mayo y junio. En esos 3 meses, en la región en la que más se han perdido trabajos por la pandemia es América del Sur. Bien, pero hay también otro aspecto que es importante revisar: la mediana. La mediana es la medida que está en la mitad de la información, está en el centro de la información. Y entonces, ¿qué significa esto? Volvamos a retomar nuestras 3 regiones de América en este gráfico: América del Sur, América Central y América del Norte. Y entonces, vamos a organizar esos datos en una tabla. Una tabla de frecuencias se llama esto. La tabla de frecuencias que nos permite hacer organizar las frecuencias de los datos o la cantidad de veces que se repite cierto dato. En nuestro caso, ese dato es los trabajos perdidos por la pandemia. Otra vez retomamos. América del Sur perdió 47 millones de trabajos. América Central, 17 millones, y América del Norte, 28 millones de trabajos. Eso es lo primero, poner esos datos en una tabla. Lo segundo que vamos a hacer es organizar de menor a mayor esos datos. ¿Qué significa? América Central perdió 17 millones de empleos, el, es la cantidad de empleos más bajita que se perdieron, 17 millones. América del Norte perdió 28 millones. 28 millones es más que 17 millones. Y por último, América del Sur fue el que más empleos perdió, 47 millones. Entonces, lo estamos organizando de menor a mayor: 17, 28 y 47. Y entonces vamos a buscar el dato de la mitad. ¿Cuál es ese dato de la mitad? El dato de la mitad es este: América del Norte, con 28 millones de empleos perdidos. ¿Qué significa la mediana en esta situación? Significa que la mediana de los empleos perdidos por la pandemia es de 28 millones en América. Y como es el dato de la mitad, nos ayuda a entender que en este caso puede haber países en los que se perdieron menos de 28 millones de empleos y hay otros países en los que se perdieron más de 28 millones de empleos. Es decir, por ejemplo, en América Central, países como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica perdieron menos de 28 millones de empleos por la pandemia. Pero en países como América del Sur, como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, se pudieron haber perdido hasta 47 millones de empleos. Bien,
Entonces la mediana nos va a dar es un punto de referencia de cuánto más o cuánto menos se están pasando los datos. En este caso, estamos hablando de algo muy importante como lo es los empleos perdidos por la pandemia. Bien, ahora vamos a voy a explicar las actividades del taller. En el primer punto se presentan dos fracciones y entonces dice, identifica si las afirmaciones son correctas. Si son correctas, si no son correctas, explica por qué no lo son. Entonces, aquí en la imagen representé 3/5. ¿Es correcto o es incorrecto? Recuerden los errores que vimos en la primera parte. Segundo, y en la segunda imagen dice, representé 8/6. ¿Esta imagen sí representa 8/6? Recuerden repasar la parte de matemáticas. Segundo, otra vez de matemáticas. Pídele a un familiar o acudiente que no haya visto el taller, alguien que no haya visto este taller, que adivine cuánto representa esta fracción. Luego, si da una respuesta equivocada, ese familiar, entonces lo que vas a hacer es explicarle por qué se equivocó. Recordemos que este ejemplo yo ya lo puse en esta explicación, en partes que no son partes, porque esta fracción no es un tercio. Entonces, tú le vas a explicar por qué esta respuesta es incorrecta. Y luego de que expliques por qué esa respuesta es incorrecta, vas a elaborar, a anotar en tu cuaderno cómo fue que le explicaste y cuál fue la respuesta que dio. Entonces, por ejemplo, mi primo respondió que esa fracción es un tercio. Yo le expliqué que está equivocado porque tales motivos, los cuales tú le diste, los anotas en tu cuaderno. En el tercer punto, vas a representar con dibujos las siguientes fracciones: 4/9, 5/7, 17/6 y 16/5. Recuerden cómo se representan las fracciones que son impropias: 17/6, 16/5. Se necesita más de una unidad. Aprovecho en este espacio para explicar cuáles son los puntos de geometría. El punto 4 y el punto 5 son de geometría. En el punto 4 vas a encerrar con un círculo las figuras que se están rotando en este caso. Por ejemplo, la primera figura no es una rotación. Si pusiera un espejo en la mitad de las dos figuras, vemos que se está reflejando el dibujo. En el segundo pasa algo semejante. Si pusiera un espejo entre las dos figuras, se están reflejando. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es encerrar las figuras que se están girando. Quinto, el quinto punto, recuerden, es con la máquina de rotación que hicieron en el cuaderno y es dibujar cómo queda la figura, cómo queda el árbol después de girarlo la cantidad de grados que se indica ahí, 135 y 90. El sexto y séptimo punto son de estadística. En el sexto punto, la idea es encontrar la moda y la mediana de los datos representados en la gráfica. ¿Cuál es la moda? La barra más alta. ¿Cuál es la mediana?
Entonces, recuerden elaborar una tabla en la que ubican grado primero, 2 estudiantes, grado segundo, 3 estudiantes, grado tercero, 15 estudiantes, grado cuarto, 14 estudiantes y grado quinto, 16 estudiantes. Se hace esa tabla, se organiza de menor a mayor y se toma el dato que queda en la mitad de esa tabla. Finalmente, vamos a ver en la gráfica del punto 7, que también es de estadística, una información sobre el tipo de empresas que se pueden encontrar en el municipio de Soacha. En este caso, la moda significa la mayor cantidad de porción que se ocupa en la gráfica. Entonces, recuerda hallar la moda de esta gráfica y recuerda hallar la mediana. ¿Cómo hallar la mediana? Ubicando la información que aparece en la gráfica en una tabla. Entonces, comercio 44%, servicios 34%, industria 16%, construcción 6%, y no es necesario ubicar las que aparecen con el 0%. Con que se ponga comercio, servicios, industria y construcción es suficiente. Luego de hacer la tabla, la organizan de menor a mayor. Y después de organizarla de menor a mayor, ubican cuál es el dato de la mitad. En este caso, es preferible que sí ubiquen los, los sectores que están con el 0%, como explotación de minas, agrícola y no informa. Es mejor que ubiquen todos los tipos de empresas en la tabla. En este caso, la evaluación va a ser distinta. En este caso, ya no voy a solicitar un video, voy a solicitar un audio de máximo 2 minutos. Si el audio se demora más de 2 minutos, no están siendo muy claros con la explicación. Entonces, un audio de max que no se pase de 2 minutos. Después de 2 minutos empiezo a descontar. ¿Vale? Entonces, una explicación muy clara, muy precisa de 2 minutos del ejercicio que más les haya llamado la atención. Pero no es decir, a mí me gustó el ejercicio 5 porque me encanta recortar. Esa no es una exposición. Recuerden, a mí me gustó el ejercicio 5 porque en el momento en el que voy a mover las manecillas se está generando una rotación. Como se genera una rotación, entonces la figura, el arbolito, cambia de posición. Eso sí sería una explicación. Bueno, como este es el último taller de el segundo periodo, en la última parte aparece la autoevaluación del segundo periodo para los estudiantes. Por favor, esta autoevaluación es importante que todos la diligencien en todas las materias. Entonces, si no es posible que la impriman, la escriben en su cuaderno. Escriben su nombre y su curso. Y luego de escribir el nombre y el curso, van a responder frente a cada afirmación con la siguiente grado de nota. 5 sería excelente, 4 sobresaliente, 3 aceptable, 2 insuficiente y 1 deficiente. Entonces, si participan con interés de las actividades virtuales propuestas, se ponen un 5. Desarrollo completo de guías, entrega puntual,
Preguntas y explicaciones que se piden con respeto cuando tienen dudas. Mi familia hace seguimiento y cuando les es posible acompañamiento. Repaso los temas orientados para ejercitar lo aprendido virtualmente. No es solamente hacer la guía, sino también repasar y proponer ejemplos, hacer seguimiento. Cuando no asisto a los encuentros virtuales, presento excusa a mis profesores. Entrego correcciones, soy comprometido y he aprendido a ser más autónomo y responsable con las labores del colegio. Entonces, a estas explicaciones, a estas afirmaciones, ustedes ubican la nota que se merecen. Finalmente, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna observación, alguna queja, con respeto, con gusto, la pueden anotar y estaré atento a leer esas observaciones. Deseándoles muchos éxitos en la realización de este taller y en estos tiempos de pandemia, un abrazo y feliz semana.